Bien, uno de los grandes aportes del lenguaje DAX y la conjunción del lenguaje, el análisis de datos, análisis y expresión de datos con el Power BI es la potencia que nos ofrecen en el cálculo de variables que se emplean de una manera dinámica y, bueno, muestran una de sus máximas expresiones en, en la longitudinalidad de los datos, ¿verdad? En la conjunción de estas variables, de los cálculos dinámicos de estas variables representadas a lo largo del tiempo. Voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo con un ejemplo en base al cual veamos cómo se crean variables, qué es lo que nos pueden proporcionar esas variables, la creación de esas variables y cómo esas variables van a ser calculadas en función de una serie de parámetros que pueden ir cambiando. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a crear una matriz, ¿sí? Una nueva visualización de tipo matriz, a la cual le vamos a decir, por un lado, que queremos que nos coloque en las filas los meses, ¿sí? Por tanto, en las filas los meses y en las columnas quiero que nos coloque los años. ¿Vale? Y quiero ir visualizando mes a mes, de manera anualizada, cuáles han sido los ingresos. ¿Vale? Por tanto, en la columna de valores o en el campo de valores voy a meter el revenue. Bueno, para tratar de facilitar la visualización y habida cuenta de que tenemos un montón de datos y esos datos son quizás muy pequeñitos, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a meter en la paleta, ¿sí? Y en la paleta, tanto en los cabeceros de las columnas como en los cabeceros de las filas, como en los propios valores, vamos a incrementar en 2 puntos, ¿sí? El tamaño de el texto, ¿de acuerdo? Pues lo hemos hecho en los valores, ya notáis cómo se han incrementado los tamaños. Hacemos lo propio en los cabeceros de las filas y vamos a terminar haciendo lo mismo en las columnas. Estupendo. Bueno, ya tenemos nuestra matriz, ¿vale? Y tal y como hemos dicho, tenemos los ingresos mensualizados. ¿Sí? El mes de enero de 1999 ingresamos esta cantidad, el mes de febrero esta otra, y así sucesivamente. Vale, estupendo. ¿Cómo podríamos visualizar en la misma matriz el acumulado al mes en concreto? Es decir, si en enero tenemos 507 millones y en febrero tenemos o ingresados o en ventas 850 millones, aproximadamente el acumulado en febrero de 1999 debería de ser 1.350 millones, aproximadamente 56 millones, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Pinchando en New Measure, nueva medida, lo que vamos a hacer es calcular esa nueva medida en base a los datos que ya tenemos. De manera que esa medida que estamos queriendo calcular la vamos a llamar ventas acumuladas, ¿sí? Y esas ventas acumuladas a la fecha a la que vamos a visualizar el dato, las vamos a calcular a través de la función, a través de una función concreta que en este caso el DAX ya nos proporciona. Y al estar integrado en el Power BI, pues vamos a ser capaces de poder utilizarlo, que no es otro que el de Total Year to Date. ¿Sí? Cuando empezamos a introducir el texto, tal y como hemos visto en alguna entrega previa, el propio editor ya nos ofrece la ayuda y en este caso pinchando en Total Year to Date, el Year to Date me va a dar el acumulado a la fecha de hoy. En primer lugar nos solicita, y ya se ha posicionado en negrita, nos solicita la expresión. ¿Cuál va a ser la expresión? En este caso, el sumatorio de
las ventas, ¿sí? Vamos a buscar las ventas, el revenue de ventas, sumatorio del revenue de ventas, cerramos, ya la expresión se la hemos dado y ahora pinchando en el punto coma vemos que se ha puesto en negrita el siguiente de los parámetros de la función total year to date, con lo cual entendemos que ya le estamos introduciendo de manera correcta la sintaxis y ahora tenemos que buscar la fecha. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha? La fecha que estamos en cada momento empleando, es decir, ¿esta celda a qué fecha corresponde? Corresponde a marzo del 2000. ¿Cuál es el campo que está manejando las fechas? Bueno, vamos al fichero maestro de fechas y el campo date, en este caso, es el campo que está manejando esas fechas. Ya hemos introducido el segundo parámetro del total year to date y en principio con esa información es suficiente, o debería de serlo. Estupendo. Cerramos, le damos a intro y ya nos ha calculado este ventas acumulado. De acuerdo, estando posicionados en el mismo editor todavía y habiendo calculado el ventas acumulado, tal y como veis en la parte derecha, el ventas acumulado me lo ha introducido en la tabla fabricante. Si a mí me interesara cambiar de tabla, aquí arriba en la parte superior, en la pestaña de modelado, también las propiedades de esa nueva medida que hemos creado, que se llama ventas acumulado, me está diciendo que la tabla en la que reside esa medida es fabricante, por tanto, yo tal vez lo quiera cambiar a la tabla ventas. Estupendo. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues acto seguido lo voy a poner detrás de las ventas o los ingresos. ¿Sí? Por tanto, los ingresos acumulados del primer mes van a corresponder con los ingresos de ese mismo mes. Tal y como hemos dicho anteriormente, los ingresos acumulados del mes de febrero en 1999 corresponderán al sumatorio, ¿sí?, de los 2 meses anteriores. Los ingresos acumulados del tercer mes corresponderán al sumatorio de los 3 primeros meses. Y así sucesivamente. Para 1999, para el año 2000, 2001, 2002, y para todos los años que tengo datos en esta base de datos. Estupendo. Ampliemos un poquito más para poder visualizar todos los años. Muy bien, ya tengo las ventas acumuladas. Claro, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando, la finalidad de este vídeo última es, bueno, poder hacer cálculos con medidas, pero a mí me gustaría llegar a un punto. A mí me gustaría llegar a visualizar cuáles son las variaciones incrementales, bien en positivo o en negativo, de manera anualizada, de manera que pueda comparar un año respecto al año anterior si ha incrementado en ventas o ha decrementado en ventas. Y eso poder hacerlo no en datos absolutos, sino en datos porcentuales. ¿Sí? El año 2000 frente al 1999, ¿ha habido un incremento en las ventas o no ha habido un incremento? Bueno, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar de alguna manera las ventas acumuladas del presente año con las ventas acumuladas al año anterior. Vayamos, por tanto, a calcular a través de una nueva medida cuáles son las ventas acumuladas al año anterior. ¿Sí? Ventas acumuladas menos 1, ¿sí? Ventas acumuladas al año anterior. Necesito que nos calculate, cuáles son las ventas acumuladas, pero me vas a dar las ventas acumuladas de el mismo periodo del año anterior. Hay una función que también resulta muy potente dentro del lenguaje DAX, que está incorporado en el Power BI, que lo que me va a ofrecer es para el mismo periodo, marzo del 2014, en el año anterior, ¿sí?,
cuál es el valor de esa variable que yo le estoy diciendo. En este caso, ventas acum. Bueno, ¿cuál es la fecha? Tal y como hemos introducido en la medida anterior, la fecha la obtenemos del campo fecha, de la tabla fecha y campo date. Y en este caso, por tanto, cerramos. Ya veis que a medida que vamos cerrando paréntesis, el propio editor ya nos va ayudando, nos va facilitando en la comprensión acerca de si estamos cerrando donde debemos o no, y pinchando en el OK vamos a cerrar, ¿sí?, esta medida. Vamos a decirle que ya la medida la tenemos terminada. Vale, en este caso, ventas acumulado -1, ¿dónde me la ha creado? Bueno, me la ha creado en la tabla ventas. Por tanto, aquí abajo es donde tengo el dato. Vale, ventas acumulado -1, si lo arrastramos detrás de ventas acumulado, el primer año, obviamente, antes de 1999 no tengo datos. Si nos vamos al año 2000, las ventas acumulado del periodo anterior van a corresponder a las del 1999, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Por qué la calculo? Lo calculo porque pretendo hacer una variación entre estas dos columnas. Es a donde quiero llegar. Y en última instancia, no al valor absoluto de la variación, sino al valor porcentual. Bueno, calculemos una nueva medida para obtener ya la variación. Tanto lo que quiero es calcular la variación de las ventas acumuladas, ¿sí? ¿Y cómo voy a obtener la variación? Pues utilizando, tal y como he dicho, las dos medidas que acabo de calcular. Entre corchetes, Power BI, y ya veis que me está ofreciendo la posibilidad de facilitarle cuáles son esas medidas. Introduciéndole entre corchetes, él está interpretando que lo que estoy haciendo es uso de esas medidas. Bueno, la variación de ventas acumuladas, por tanto, me las ha calculado dentro de la tabla ventas porque ya estaba yo posicionado encima, ya tenía pinchada la tabla ventas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es introducirlo también, de manera que vemos que el primer año la variación va a corresponder a las ventas acumuladas. Pero si vamos al segundo año, la variación es una resta, tal y como lo hemos indicado. 679.821.000 menos 507.090.000 corresponden a 172 millones. Para el periodo de enero en el año 2000. Para el periodo de febrero tengo otro valor, marzo otro valor y así sucesivamente, ¿sí? Por último, lo que vamos a calcular es este valor, pero en lugar de valor absoluto, lo queremos en valor porcentual. ¿Cómo vamos a obtener ese valor porcentual? Pues a través de una división, ¿sí? Y dividiendo, en este caso, introduciendo en el numerador las ventas acumuladas y en el denominador, fijaros que va con un punto coma, ojo que no os confundáis y metáis la barra superior al 7 para indicarle el denominador, porque es otro parámetro que incluimos en la función divide del DAX, las ventas acumuladas la variación, perdón, de ventas acumuladas del año anterior, ¿sí? Vale, y a esta variable le vamos a llamar variación de ventas acumuladas, pero de manera porcentual. Muy bien. Terminamos de generar esta última variable. Esta variable nos la ha introducido también en ventas, ¿sí? Y vamos a mostrar, por tanto, esta variable en la matriz. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera y siguiendo el mismo criterio
que en los casos anteriores me ha introducido ese valor que yo en principio estaba visualizando de manera porcentual, de manera decimal. ¿Vale? ¿Cómo vamos a formatear los valores? Bueno, pues fijaros, es tan sencillo como acudir a la pestaña Modeling y en esta parte central de Formatting o de formato, decirle que queremos el valor en formato porcentual, siempre que estemos pinchando o tengamos seleccionada la medida, en este caso, o el campo que deseamos cambiar. Y, bueno, con el número de porcentajes vamos a poder, con el número de decimales, vamos a poder jugar subiendo o bajando cuál es la cantidad de decimales que queremos mostrar. Nosotros, en principio, lo vamos a dejar de esta manera. ¿Sí? Estupendo. Esto que tenemos de manera numérica y llegamos ya al final, lo vamos a mostrar de manera gráfica. Y para eso, bueno, pues el gráfico en cascada, pues es un gráfico que resulta muy recurrente, muy socorrido. Va a resultar muy visual. Quiero hacer especial mención al hecho de que a la hora de dimensionar un gráfico u otro, tal y como veis, cuando llego al vértice de la visualización colindante, en este caso, se me está poniendo, en este caso la matriz, se me está poniendo en discontinuas para indicarme que justo en ese momento, y si sigo avanzando, me voy a sobreponer a la visualización anterior. Entonces, lo dejo ahí, en el borde, y así aprovecho el máximo de la pantalla. Vale, estupendo. Incluimos, por tanto, pinchando en esta visualización, los años en las categorías, ¿sí? E incluimos el valor porcentual en el eje Y, ¿vale? Y vayamos a tratar de interpretar qué es lo que nos está dando. Si vamos a los años 2000, 2001, 2004, 2006, bueno, ya veis que aquí hay un salto. Parece dar la sensación de que me ha ordenado los datos en función de el valor porcentual. ¿Sí? Bueno, yo en lugar de que me ordene los datos en función del valor porcentual, quiero que me los ordene por año. ¿Sí? Y además, en lugar de que sea de manera descendente, quiero que me los ordene de manera ascendente. ¿Sí? Ahora ya sí hemos llegado al punto al que queríamos. ¿De acuerdo? En donde vamos a ver año a año en las ventas cuáles han sido las variaciones en los acumulados anuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es todo. No quisiera finalizar este vídeo sin antes invitaros a que cacharréis y salséis con las medidas rápidas. ¿Qué son las medidas rápidas? Bueno, pues si os colocáis, si os posicionáis en la parte derecha del panel de campos, el panel desplegable de campos, y pinchando con el botón derecho del ratón, el menú que se os abre os ofrece, entre otras, la posibilidad de crear una nueva medida rápida. ¿Sí? Si pinchamos en esa nueva medida rápida, bueno, os van a aparecer todos los cálculos que el Power BI Desktop, en este caso, tiene preconfigurados para que vosotras podáis ir jugando con los diferentes campos de las tablas de las bases de datos. ¿Sí? Nosotros en este ejemplo concreto hemos tirado de lo que el Power BI Desktop llama inteligencia temporal y concretamente de la función year to date total. ¿Sí? Bueno, existen un sinfín de funciones y, tal y como os decía, en adelante es vuestro turno. Ánimo, nos seguimos viendo.